Y seguimos en vivo transmitiendo por la pantalla de News y nos metemos con la situación de cómo están las calles en este momento en Madrid, en Barcelona, en Valencia, por este hecho histórico sin precedentes. Un apagón total, absoluto en toda la península ibérica. El 100% de los hogares peninsulares de España, el 100% de los hogares peninsulares de Portugal se quedaron sin luz a las 12:30 del mediodía, hora de España. Y hay que decirlo, han transcurrido 5 horas desde ese momento. 5 horas pasaron y recién ahora empieza a restablecerse en algunas partes el servicio, no en Madrid, no en Barcelona. Por lo menos no en la mayor parte de Barcelona. Fíjate la situación desesperante en el metro, la gente que tuvo que bajarse corriendo, la situación desesperante que se vivía en las calles con un tránsito colapsado. Vas a ver un hecho insólito que se vivió en el funicular de Archanda, colapso en en Bilbao. Avenida de América del sistema eléctrico, nos acaban de cerrar las puertas. Fíjate acá lo que y está desalojar el tren. usuario. La estación está con el alumbrado de emergencia El metro, y no hay, pero el tren que no puede funcionar. no parece haber una gran solución a la vida. Y fíjate esto, el funicular de Archanda en Bilbao, que es un atractivo turístico, pero que también sirve para aquellos que tienen que subir y bajar. Ya era una situación bastante peligrosa, hay que bajarse de un funicular, tener que ir caminando por el costado. La desesperación porque en la primera hora, además de este corte que, insisto, afectó, para que tomemos dimensión, afectó a casi 60 millones de personas, que es la población combinada de España y Portugal. Casi 60 millones de habitantes. Las únicas excepciones fueron las Islas Baleares y las Islas Canarias, que están desconectadas del resto de la red. Vamos a estar viendo en un ratito cómo funciona la red en España. Lo cierto es que fueron escenas desesperantes y, claro, las colas en los supermercados. ¿Por qué? Y porque los supermercados, la gente quería comprar cosas que no tenían, no sabía además cuánto tiempo iba a haber. Mirá la cola que había para entrar en los supermercados de España. Estos son supermercados de Madrid. En la línea Mercadona había muchos ejemplos. En el medio de todo esto, reuniones de alto nivel, Colapso en sin Avenida de casi América información del sistema oficial. Ahora te eléctrico, vamos a ir nos acaban- contando lo que fue difundiéndose de información oficial, porque fue realmente mínimo. Porque fue realmente mínimo lo que se difundió de información oficial, pero lo que se sabía es que era un corte absoluto que estaba afectando a todo el país, que estaba afectando también a Portugal, también una partecita de la zona vasca del sur de Francia, y que esto estaba imposibilitando hasta el funcionamiento de los aviones, porque mirá lo que pasaba en un vuelo que se estaba dirigiendo rumbo a Madrid, cuando le informan al piloto desde la torre de control de Barajas, le dicen, no, ¿saben qué? Estamos hablando del aeropuerto Adolfo Suárez, no estamos en condiciones de funcionar, por lo tanto no podemos ni habilitar despegues ni habilitar aterrizajes producto de esta falla eléctrica, y así se lo comunicaban a pasajeros que estaban ya embarcados y preparados para partir rumbo a Madrid. Así que yo creo que si todo va muy mal, en 30 minutos como muchísimo estaremos en el aire rumbo a Madrid. Así que nada, les ruego disculpen el retraso totalmente ajeno a la compañía Iberia y eso nos vaya bien durante esta espera. Muchas gracias por informar, por su comprensión y por nosotros. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the Flyers. This is Monica speaking. If you see now, we'll have a all countries to Santorini. Finally, I think that we are going to start maybe in 30 minutes. So thank you very much for being patient, and well, I'll keep you informed. Thank you very much. La idea de un apagón generalizado puede ser no del todo ajena para nosotros en América Latina. Pasó recientemente en Chile. Ahora, incluso en el caso del apagón en Chile,
A la hora el sistema ya empezaba a restablecerse y a las 3 o 4 horas ya estaba en buena parte restablecido. La situación que se está viviendo hoy en España, primero que es absolutamente inédita, porque nadie recuerda en España un apagón que haya afectado durante horas a todo el país. Muy pocos recuerdan un apagón que haya afectado a todo Madrid, por ejemplo. Digo, son fenómenos que no se dan en este tipo de países y que, por sobre todas las cosas, se dan en medio de una ausencia muy fuerte de información oficial y con especulaciones, por lo menos de que se está investigando la posibilidad de un ciberataque. Ahora, vos fíjate, la primera hora tenías casi las telecomunicaciones caídas también, no tenías internet. Y los canales de televisión que tienen sistemas de respaldo, pero que no se activan inmediatamente, también se vieron en situaciones insólitas. Mirá lo que pasaba, por ejemplo, en la transmisión en vivo de La Sexta, cuando cae el apagón. Y atención, fíjense en esta imagen. Sí, esto es Al Rojo Vivo La Sexta, y no en versión deluxe. Atención, es que hay un problema ahora mismo de energía eléctrica. Estamos recuperando ahora mismo la energía, pero Bea Zamorano, lo que están contando es que ha habido un apagón durante unos minutos generalizado en muchas zonas del país. Apagón y corte de suministro eléctrico. Y entre otras muchas zonas de Madrid, por ejemplo, esta, la de San Sebastián de los Reyes, zonas del norte de Madrid. Es por eso que, bueno, pues estamos teniendo problemas para emitir el programa. Es por eso que no están viendo en determinados momentos el plató de Al Rojo Vivo, a Ferreras, porque aquí también ha afectado a los estudios de A3 Media, que están en San Sebastián de los Reyes, pero son varios puntos los que han sufrido y sufren en estos momentos en Madrid ese apagón eléctrico. Por ejemplo, la zona de los Cuatro Torres, el Congreso, la Audiencia Nacional. Ahora mismo, como decimos, apagón eléctrico en muchísimas zonas de Madrid, que afecta, por ejemplo, la emisión de este programa en La Sexta. Bueno, fíjate vos, eran las 12:40 eran en ese momento en España cuando se producía el apagón. Todavía no tenían claro los propios periodistas que esto era un apagón absoluto que estaba afectando a todo el territorio nacional. La confirmación de que esto era algo generalizado y en todo fue un poquito después, pero así como esto pasaba en la televisión, así como tenías el caos en el tránsito, así como tenías la situación desesperante en los trenes, en los metros, en los aeropuertos, fíjate lo que pasaba en el Madrid Open, porque se está jugando uno de los torneos ATP del tenis en justamente la capital española y pasaba esto, la gente desesperada. En ese momento, Dimitrov contra Fernley. Estaban jugando ellos, estaba Dimitrov a punto de ganar, cuando claro, se queda todo sin luz. Y la gente que empieza a salir, que no entiende si es algo permanente, si es algo que va a durar solamente unos minutos, hasta que termina el partido suspendiéndose y la gente teniendo que salir la verdad, en esta situación. Bueno, información oficial, y te voy contando un poquito respecto de las causas de este hecho que es histórico, inédito, que nunca se había vivido en España. Acá, como suele ocurrir con los apagones, y lo vamos a contar lo mismo que contamos en su momento cuando pasó en Chile hace algunas semanas. Toda red de electricidad tiene tres patas. La primera pata es la generación, es decir, las usinas que vía energía nuclear, vía energía termoeléctrica, que puede ser, por ejemplo, a través del gas natural comprimido, licuado, vía energía eólica, vía energía solar. De esas distintas formas se genera la electricidad. Entonces, primero, generación. Segundo, transporte, vías de alta tensión que llevan esa electricidad que se produce en las usinas, en las generadoras, la traslada por todo el territorio de un país. Segunda pata, entonces, el transporte. Y la tercera pata es la distribución, cuando de esas vías llega a los grandes centros urbanos y se ocupan las empresas de hacer que esa electricidad llegue directamente a los hogares. Acá, cuando vos tenés un apagón de estas características, lo que falla siempre es la pata del medio, el transporte. El transporte, que son las redes de alta tensión que comunican a todo el tendido eléctrico nacional y en este caso también con Portugal.
porque el origen ya está casi probado, por lo menos es lo que dicen desde Portugal, fue España. Y ahí la información y la red depende de Red Eléctrica. Red Eléctrica es una empresa que es, entiendo, administrada por el Estado, que se dedica justamente a garantizar el suministro eléctrico y el transporte de la electricidad en todo el país. Esta empresa se justamente dedica a todo el sistema de transporte a nivel nacional. ¿Y qué es lo que informaba poquito después de las 12:30 del mediodía, hora de España, hace unas 5 horas? Fíjate el primer mensaje donde confirmaban la gravedad de la situación. Activados planes de reposición del suministro eléctrico en colaboración con las empresas del sector, es decir, aquí con las empresas que se ocupan directamente de la distribución a los hogares, tras el cero ocurrido en el sistema peninsular. Acá, en un lenguaje un poco técnico, te diría demasiado técnico para una gente y una población que estaba desesperada, necesitaba información, pero lo que están diciendo, cero ocurrido en todo el sistema peninsular, significa que se fue a cero todo el sistema eléctrico de la totalidad de la península ibérica. Se están analizando las causas y se están dedicando todos los recursos para solventarlo. Esto, fíjate vos, recién publicado a las 7:56 nuestras, es decir, 12:56. Ya habían pasado casi media hora de corte para que se confirmara esto. Muy lenta la información oficial. A esta hora no hablaron las autoridades públicas. Se espera en instantes la palabra de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, pero no habló Sánchez, no hablaron los ministros. Sí se informó que una hora después del apagón se formó un comité de crisis con la presencia de Sánchez, de María Jesús Montero, la vicepresidenta, del ministro Puente, que está a cargo del transporte, obviamente una de las áreas más afectadas, y que el sistema de control de los delitos de ciberseguridad estaba investigando la posibilidad de que se hubiera tratado de un ciberataque. Bueno, varios minutos después, Red Eléctrica actualiza y va a informar lo siguiente: empezamos a recuperar tensión por el norte y el sur peninsular, es decir, al sur y al norte de España, clave para atender progresivamente el suministro de electricidad. Es un proceso que conlleva la energización paulatina de la red de transporte a medida que los grupos de generación se acoplen. Continuamos trabajando para reponer el suministro. Acá una hora había pasado del comienzo del apagón. Cuando Red Eléctrica informa esto, igual los reportes desde las calles, desde las casas de los distintos puntos de España, hablaban de que la mayoría de los casos seguían sin electricidad. Fue, te diría, recién entre una hora y una hora y media después del apagón que en algunos lugares del norte, sobre todo, se empezó a recuperar la electricidad, sobre todo en el País Vasco. Fue donde primero se empezaron a reportar recuperaciones, aunque bastante paulatinas. ¿Qué publica un rato más tarde Red Eléctrica, continuando con la actualización informativa? En estos momentos, esto ya era 10:32, es decir, estamos hablando de 3 horas después del momento del apagón. En estos momentos se ha conseguido recuperar tensión en subestaciones de varias zonas del norte, sur y oeste peninsular. Para que entiendas bien, acá, norte, sur y oeste peninsular deja afuera a Madrid, que es el centro, y a Barcelona, que es el este, es decir, las dos principales ciudades quedan afuera. Seguimos trabajando con todos los recursos para lograr la reposición del suministro lo antes posible de la totalidad del territorio. El objetivo principal de trabajos en esta fase de reposición es aportar tensión a los grupos de generación. Muy llamativo que todo esto delegado en la empresa Red Eléctrica, sin la voz de ningún ministro ni de ningún portavoz del gobierno español. Y hace instantes nada más, Red Eléctrica publica lo siguiente, esto es último momento: avanza la recuperación del suministro eléctrico en distintas zonas del país y dice, ya hay suministro eléctrico, y por primera vez empiezan a mencionar comunidades autonómicas. En áreas de Cataluña, es decir, no en toda Cataluña, por lo tanto no en toda Barcelona, en Aragón, en País Vasco, en Galicia, en La Rioja, Asturias, Navarra, Castilla, León, Extremadura y Andalucía. Madrid sigue sin luz. Madrid, que es la principal comunidad autonómica, la principal ciudad, sigue sin luz. Y ahora hay que decir que las estimaciones hablan de una recuperación de entre 6 y 10 horas más hasta que el sistema se recupere.
con reuniones y un gabinete de crisis que continúa justamente desarrollándose desde Red Eléctrica y con el Consejo de Seguridad Nacional también investigando las hipótesis de que pueda tratarse de un evento ligado a un ciberataque, que es una hipótesis que empezaba a sonar bastante fuerte, aunque algunos tratan de alguna manera de, por lo menos, de no exagerar en cuanto al pulso y a la importancia que se le está dando. Yo quiero que veas un gráfico de la evolución de la demanda eléctrica, que es impresionante porque te muestra efectivamente eso que significaba y eso que estaba planteado en el primer mensaje de Red Eléctrica, que es esta idea de se fue a cero el sistema, se fue a cero. Es decir, no hubo una sola, un solo megavatio de electricidad transportado por el sistema. Fíjate lo que es esto. Esta es la demanda de la red eléctrica, es un gráfico que te muestra justamente la demanda como venía siendo. En amarillo es la real, en rojo es la proyección, en verde es la prevista. Es decir, vos fijate que empezaba a bajar, esto tiene que ver con que era el mediodía hora de España, entonces obviamente hay menos luces encendidas porque ya hay plena luz de la calle. Ahora, 12:30, cae, directamente se derrumba. Esto está expresado en megavatios. Llegaste a tener 24.000, 26.000 megavatios, lo normal absolutamente. Esto es interesante porque lo que te muestra es que la demanda real, que es lo que efectivamente se registra, iba en línea con lo previsto y con lo que estaba programado, es decir, con las otras dos líneas. Bueno, es brutal lo que termina ocurriendo a las 12:30 del mediodía y ahora, si viéramos este gráfico actualizado a esta hora, tendrías un repunte, pero todavía una demanda que está muy por debajo de lo previsto o de lo programado. Importante porque esto habla de la gravedad de la situación y ante la falta de voces oficiales por parte del gobierno, por parte, insisto, de ministros que den algún tipo de explicación. Recordemos, para tomar como ejemplo, un ejemplo latinoamericano, lo que pasaba en Chile. Bueno, ahí vimos muy rápidamente a Carolina Toá, en ese momento la ministra del Interior, la primera ministra política del gobierno, dando explicaciones, dando por lo menos parte de cuál era el estado de situación. Bueno, recién ahora se va a venir Pedro Sánchez, no sé si ya tenemos la posibilidad de ir en vivo a España, cuando ya han pasado más de 5 horas de este apagón. Recién ahora, con el sistema que empieza a restablecerse, aparece Pedro Sánchez. Lo escuchamos. En el día de hoy una fuerte oscilación en términos técnicos en el sistema eléctrico europeo que ha desencadenado una interrupción generalizada del suministro en toda la península ibérica y en algunas zonas del sur de Francia. Instantes después, la empresa Red Eléctrica Española ha puesto en marcha sus protocolos de seguridad y el Ejecutivo, tal y como mandata el plan vigente sobre riesgos del sistema eléctrico, ha declarado lo que se viene a denominar la crisis de electricidad. Además, hay 3 comunidades autónomas que han solicitado formalmente el nivel 3 de emergencia de protección civil. Estas son Andalucía, Extremadura y Madrid. Y el Gobierno, como no puede ser de otra manera, ha aceptado su solicitud y va a asumir la gestión. Y hará lo propio con otras comunidades autónomas que lo quieran. Mientras tanto, los técnicos de Red Eléctrica están trabajando para determinar las causas y solucionar, esto es lo más importante ahora mismo, el problema lo antes posible. España cuenta con planes de reposición definidos para afrontar este escenario. Por el momento ya se ha restablecido el suministro en varios territorios del norte y del sur de la península gracias a las interconexiones con Francia y con Marruecos, países a los cuales quiero agradecer también su solidaridad en este momento. También se han reactivado los ciclos combinados y las centrales hidroeléctricas de todo el país, algo que debería permitirnos recuperar el suministro en toda España pronto. Sobre las causas. Todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte. Por lo que pido a la ciudadanía, al igual que hemos hecho en crisis pasadas, que se informen por los canales oficiales. Es mejor no especular, ya sabremos las causas, no descartamos ninguna hipótesis, pero ahora debemos centrarnos en lo más importante, que es devolver la electricidad a nuestros hogares. Desde el inicio del corte de suministro, todos los ministerios competentes han adoptado medidas para abordar esta situación.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han ampliado su presencia y vigilancia en las calles y vías de comunicación, pero por el momento no se observa ninguna afectación de protección civil. Repito, no hay problemas de inseguridad. Nuestro sistema hospitalario está funcionando correctamente, pese a la dificultad. Hay grupos electrógenos de los centros sanitarios que están funcionando sin problemas y cuentan, además, con una larga autonomía. Además, se está dando servicio a domicilio a las personas con necesidades especiales. El tráfico portuario funciona sin incidencia, el tráfico aéreo tampoco se ha visto afectado, aunque hemos decidido reducirlo un 20% para garantizar la seguridad y el funcionamiento fluido. Y respecto al tráfico ferroviario, está detenido, como saben ustedes, por motivos de seguridad para los pasajeros. Los trayectos de media y larga distancia no se recuperarán hoy, pero los equipos están trabajando para tratar de recuperar los servicios de cercanía lo antes posible. En lo que respecta al plano económico, los cajeros automáticos de muchos bancos se han visto afectados, pero los sistemas de pago, tanto mayoristas como minoristas, están funcionando con normalidad, como también lo está haciendo la banca electrónica. Lo más importante ahora es seguir las recomendaciones que quiero trasladar al conjunto de la ciudadanía hasta que esta crisis se haya solucionado. En primer lugar, reduzcamos al mínimo los desplazamientos. En segundo lugar, sigamos únicamente información oficial y, por tanto, no propaguemos, no hagamos caso a informaciones de dudosa procedencia, como ha ocurrido en otras crisis. Sabemos perfectamente que estas crisis son propicias para la propagación de bulos, de desinformación, que lo que hacen es polarizar y inocular desasosiego al conjunto de la ciudadanía. Así que pido responsabilidad a la gente para no difundir informaciones de dudosa procedencia. Y, en tercer lugar, debemos hacer un uso responsable del teléfono móvil. Ahora las telecomunicaciones están en un momento crítico, vamos a pasar unas horas críticas hasta que recuperemos totalmente la electricidad y, por tanto, necesitamos hacer llamadas breves y usemos el teléfono de emergencias 112 solo cuando sea realmente necesario. Por tanto, hagamos uso responsable de la telefonía móvil, de manera responsable, insisto, y también hagamos llamadas breves y usemos el teléfono de emergencias 112 solo cuando sea realmente necesario. Las administraciones públicas competentes han puesto en marcha sus protocolos para auxiliar a las personas que están viéndose afectadas. El Gobierno está comunicándose, como no podía ser de otra manera, con el jefe del Estado, con Su Majestad el Rey. Bueno, el mensaje de Pedro Sánchez: ya han transcurrido más de 5 horas desde este apagón masivo, un apagón masivo que afectó por completo al sistema de suministro eléctrico de la península ibérica, sin ninguna explicación. Estamos averiguando, dijo Pedro Sánchez, que con su habitual obsesión por lo que él llama noticias falsas, que muchas veces son noticias que a él no le gustan, planteando que por favor nadie se deje guiar por lo que es información no oficial. Lo que sucede es que fueron muchas horas con demasiada poca información oficial y sigue sin haber ni siquiera una hipótesis que se plantee desde el gobierno, lo que obviamente habilita que terminen llenando ese vacío todo tipo de explicaciones alternativas. Eso es el problema que a veces no entienden algunas autoridades cuando ponen tanto énfasis en el control de la información. Lo cierto es que el propio Sánchez confirmaba esta situación, decía que el sistema de a poquito se empieza a restablecer y que se va a informar respecto de las causas. Ahora, también decía